Iglesia Peregrina, un programa más para compartir en familia. Espero que te guste. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina, un programa más para compartir contigo, hoy con la presencia del Padre Erwin Soto. Buenas tardes, ¿cómo está, Padre? Buenas tardes, Marisol, gracias por la invitación. Queremos que usted también, ¿verdad?, pueda transmitir un poquito su carisma, es el mensaje que usted tiene hoy para nosotros. Muy bien. Bueno, también un saludo a toda la audiencia de este programa, Iglesia Peregrina. Y bien, bueno, soy sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Me ordené en el 2004 en Roma y trabajo como capellán de una residencia universitaria que tiene el Opus Dei en Villamorra y también como capellán de un colegio de varones que se llama el Colegio Campo Alto. Esas son mis dos actividades pastorales principales. Y bueno, el Opus Dei ahora se está preparando para su primer centenario, que será dentro de 2 años. Fue fundado por San José María Escrivá de Balaguer el 2 de octubre de 1928 en Madrid. Y bien, la luz fundacional, el carisma del Opus Dei que el Señor le comunicó a San José María fue de la llamada universal a la santidad de todos los bautizados, adelantándose a lo que después sería uno de los grandes temas del Concilio Vaticano II, que fue en 1965, y que quedó ahí sancionado en el documento de la Lumen Gentium, que todos los cristianos, por la consagración bautismal, están llamados por Dios y han de aspirar a la perfección de la vida cristiana, no solamente para los sacerdotes o para la vida consagrada, sino para, bueno, la mayoría en la iglesia son laicos y no hay santidad de segunda categoría. Y entonces, bueno, es la santidad a través de la santificación del trabajo y teniendo una vida de oración fuerte y una vida sacramental también así potente, frecuente, porque claro, es de Cristo, del amor de Cristo inagotable que nos llega por su palabra y por su presencia sacramental, sobre todo por la Eucaristía, donde todos, laicos, religiosos y sacerdotes, tenemos justamente la fuerza de Cristo para santificar o el trabajo ministerial o el trabajo apostólico consagrado o el trabajo laical en medio de las realidades temporales. Y bien, entonces, algunos fieles del Opus Dei que ya se han marchado al encuentro con Dios tienen el proceso de canonización abierto. Por ejemplo, hay una que se llama Guadalupe Ortiz de Landázuri, que era química de profesión, profesora de química, y ella ha sido beatificada, ahora es beata. Bien, ella era numeraria del Opus Dei, célibe del Opus Dei, y bueno, y se dedicaba a la química, ¿verdad? O sea, con la química se unía con Dios y evangelizaba también a través de sus clases y de su apostolado, con sus iguales, sus colegas. Bien, es eso.
Qué bueno, también hay jóvenes que están en proceso de justamente de canonización. Sí, hay uno que se llama, Ballester es el apellido. Esther, sí. ¿Cómo es el nombre? Que no me viene. Era un nacido en Inglaterra. Sí. Uy, perdón. No se preocupe porque Bella Esther es de Bien, la Bella, sí. Ballester. Sí. Y sí, hay otro que es, por ejemplo, el primero de los fieles del Opus Dei, que se llamaba Isidoro Sorzano, un ingeniero argentino de nacimiento, hijos españoles, pero, o sea, nació en Argentina por cuestiones así de su familia, del trabajo de sus padres, pero siendo pequeño regresaron a España, ¿verdad? Y conoció el Opus Dei en España, y bueno, él fue el primero que pidió la admisión en el Opus Dei, y está también en proceso de canonización, siervo de Dios. Ok, y bien. Qué bueno. En este caso, ustedes están abocados para transmitir el carisma a los jóvenes, ¿verdad? Bueno, en realidad para todas las edades, ¿verdad? Para todas las edades. La mayoría de los fieles del Opus Dei tiene vocación matrimonial. Es gente que se santifica en la familia, como esposo, esposa, educación de los hijos y con sus trabajos respectivos. Y entonces la mayoría son personas casadas. Y esos fieles del Opus Dei casados se denominan supernumerarios. Supernumerarios. Qué bueno hacer esa distinción para que la gente conozca, ¿verdad? Cómo se lo denomina, ¿verdad? Sí. Y son tan fieles del Opus Dei como los numerarios, que son los que son célibes y que habitualmente viven en los centros de formación que tiene el Opus Dei, residencias universitarias, centros culturales. Bien. Entonces, algo propio del carisma del Opus Dei es que todos los apostolados se desarrollan de manera separada, hombres y mujeres. O sea, los mismos medios de formación, charlas, retiros, cursos de doctrina católica, convivencias, bueno, iguales medios de formación, pero con casas separadas. Y también hay un régimen económico separado, cada casa se autosostiene. Y entonces no hay así confusión y conflictos. Qué bueno. Bien. Y San José María, el fundador, decía que el apostolado de las mujeres y el apostolado de los varones son como dos burritos que tiran del mismo carro en la misma dirección. Claro. Una armonía total, como se dice. Sí. Y entonces, bueno, pues a veces se da que efectivamente hay un hombre profesional o bueno, casado que él descubre la vocación que le da Dios a buscar la santidad según el Espíritu del Opus Dei y pide la admisión como supernumerario, aunque la esposa no lo sea. No hay ningún conflicto o pertenezca a otra institución de la iglesia. Bien, o al revés, ¿verdad? A veces la mujer sí está vinculada al Opus Dei, el marido no. Bueno, en algunos casos marido y mujer son del Opus Dei. Qué bueno. Y bueno, y después están entonces los célibes, que son los menos numerosos, y viven habitualmente en los centros del Opus Dei, que se llaman numerarios. Y después también hay otra forma de vocación en el Opus Dei, que se llaman los agregados o agregadas, que son también hombres y mujeres entregados a Dios en el celibato apostólico, pero que por distintas circunstancias, por circunstancias familiares, por ejemplo, no viven en los centros del Opus Dei, sino viven con su familia de sangre. Y bueno, tienen su profesión y santifican la vida doméstica, luchando por ser, bueno, hijos ejemplares de papá y mamá, y hermanos ejemplares, o tíos ejemplares, tías. Esos son todos los agregados. O sea, hay tres denominaciones. Aunque una misma vocación, porque es el mismo carisma, las mismas prácticas de piedad, los mismos medios de formación, las mismas costumbres, el mismo régimen jurídico dentro de la iglesia, porque hay solamente una autoridad, que es el que se llama el prelado, que vive en la sede central en Roma, y actualmente el prelado se llama Fernando Ocaris, y es el tercer sucesor de San José María.
Es un cargo vitalicio. Entonces, San José María, el fundador, el primero. Luego siguió el beato Álvaro del Portillo, ya es beato también. Luego Javier Echevarría y el actual Fernando Cariz. Y entonces ese es el padre que se le dice familiarmente nomás, porque algo también propio del Opus Dei es que en el Opus Dei no hay como categorías o clases. No es que los sacerdotes tengan una clase y los laicos tengan otra clase. Y tampoco se usan títulos honoríficos, aunque el prelado sea monseñor. Bueno, como es un estilo de familia, solamente se le dice el padre. Y bueno, y lo demás, como somos, bueno, hermanos con estos vínculos sobrenaturales de la misma vocación. Y entonces él es el prelado para hombres y mujeres. O sea, no es que haya una autoridad superior para las mujeres y una autoridad superior para los varones. En este caso, es el vínculo de unidad, por decir así. El consejo del clérigo es el que elige al prelado. Así mismo, o sea, cuando fallece un prelado, se reúnen en Roma en un congreso electivo y las mujeres pueden proponer candidatos y después los varones también eligen. Pero como la prelatura depende de la Santa Sede y fue elegida por la Santa Sede, es el Papa el que tiene que nombrarle prelado. A propuesta de esos miembros electores, o sea, podría perfectamente el Papa decir, hagan una segunda elección, otras propuestas, y claro, muy bien. Qué bueno, interesante conocer el carisma del Opus Dei, en donde ellos realmente ven la vida consagrada en todos los niveles y la santidad sobre todas las cosas, esa vocación de ser santos en todas las edades, y tampoco no hay categorías. Es tan grande lo que usted nos está contando y realmente contentísimos de escucharlo, Padre. Una cosa que en otros países donde el apostolado del Opus Dei empezó mucho antes que en Paraguay. En Paraguay se empezó en el año 62, pero por ejemplo en España, donde se fundó el Opus Dei, realmente hay miembros del Opus Dei de todas las categorías sociales, de todas las clases sociales. O sea, por supuesto que hay profesionales con profesiones intelectuales, pero también hay miembros del Opus Dei que tienen oficios manuales. Fíjate, yo le he conocido a un chofer de colectivo, que era supernumerado del Opus Dei, casado, y bueno, y se santificaba conduciendo bien su colectivo. Entonces, sí. Claro, hacer bien. Porque todas las profesiones honestas pueden ser camino de unión con Dios, de santificación, y uno puede recibir una vocación. Claro que sí. O sea, que puede haber también barrenderos municipales, o sea, cualquier profesión honesta, o sea, aunque no necesariamente intelectual, también son oficios manuales. Qué bueno. Qué bueno entonces que nuestra teleaudiencia en este momento esté escuchando que la santidad es posible. Por lo tanto, un mensaje final de lo que decía nuestro gran santo Juan María Escrivá. San José María Escrivá, sí. Muy bien. ¿Querés que diga un mensaje final? Bueno, y entonces él decía en una de sus homilías muy famosas que pronunció en la Universidad de Navarra que en la línea del horizonte parece que se juntasen el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan el cielo y la tierra es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria. Espectacular. Muchas gracias, Padre. De nada. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación.
unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina, en este momento estamos con el Padre Erwin Soto. Querido Padre, ¿cómo está? Acá nosotros queremos también que la teleaudiencia se entere un poquito de lo que fue la inauguración del monumento de nuestra amadísima Madre, la Santísima de la Asunción. Sí, con mucho gusto. Pues bueno, hace unos años, en el 2023, hace 3 años, casi 3 años, en noviembre de 2023, pues me vino al pensamiento la idea de que a nuestra ciudad capital, llamada justamente Asunción, le hacía falta una linda imagen de Nuestra Señora de la Asunción. Y entonces, viendo la costanera, lo linda que ha quedado, y que nos estamos preparando para el 5º centenario de la fundación de nuestra ciudad capital, pues con un amigo arquitecto joven, en mayo del 2024, por ser el mes de la Virgen, nos fuimos a rezar el rosario por la costanera y terminamos el rosario en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción, en Panteón de los Héroes. Y entonces le dije a este amigo arquitecto, bueno, y ahora quiero que vayamos nuevamente a la costanera y ver un lugar con tu mirada de arquitecto, donde podría estar en el futuro un monumento a Nuestra Señora de la Asunción. Y entonces me acompañó él, tomamos algunas fotos, porque viví unos años, en el año 99, 2000, 2001, en Roma. Roma, la ciudad eterna, está llena de monumentos y concretamente hay una plaza donde está una imagen de la Inmaculada Concepción. Y cuando estudiaba en Roma, lógicamente vivía ahí Juan Pablo II, y cada 8 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada, que coincide con aquí nuestra festividad local de Nuestra Señora de la Asunción, de los Milagros de Cacupé, el Papa Juan Pablo II iba a hacer una ofrenda de flores a ese monumento. Y bueno, he sido testigo presencial de esas ceremonias, junto con todo el pueblo romano. Y entonces me vino ese pensamiento, ese recuerdo de mis vivencias en Roma, de que nuestra ciudad se llama Asunción. Y justamente la fiesta de la Asunción de la Virgen María al cielo es teológicamente la más importante de todas las fiestas marianas del año litúrgico. Y nuestra ciudad capital, o sea, es la única capital del mundo que lleva por nombre Asunción. Y entonces, bueno, esas verdades son la fiesta más importante, la elevación de María en cuerpo y alma al término de su vida terrena, donde Dios quiso tener a su madre y madre nuestra en cuerpo y alma, es la Pascua de María. Y entonces es más importante que teológicamente, aunque aquí tenga mucha devoción, y está muy bien, ¿verdad? El 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, ahí empieza la vida de la Virgen, con su concepción inmaculada, sin mancha de pecado. Luego, dentro de poco, el 8 de septiembre, es la Natividad, el nacimiento de la Virgen, otra fiesta de la Virgen. Y bueno, y así durante el año hay muchas fiestas, ¿verdad? La fiesta de distintas advocaciones, la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, el 10 de diciembre, Nuestra Señora de Loreto, el 13 de mayo, Nuestra Señora de Fátima. Bueno, hay muchas fiestas. Y bueno, pero la más importante es la Pascua de María, el 15 de agosto. Y quiso Dios que hace casi 500 años el capitán Juan de Salazar Espinosa
fundara la Casa Fuerte Nuestra Señora Santa María de la Asunción, un 15 de agosto del siglo XVI, ¿verdad? Y entonces, también leyendo la historia de la fiesta de la Virgen y en nuestra ciudad capital, hace poco más de un mes, el 13 de julio, se cumplieron 75 años desde que el Papa Pío XII nombrara a Nuestra Señora de la Asunción patrona de todo el Paraguay. No solo de Asunción, sino de todo el Paraguay. Y el 13 de agosto del mismo año, un mes después, quien entonces era presidente, Federico Chávez, le dio el grado honorífico de mariscala de las Fuerzas Armadas de la Nación, hace 75 años. Y a partir de ese nombramiento cívico-militar, la imagen de Nuestra Señora de la Asunción empezó a llevar la banda tricolor y el bastón de mando. Y también en el decreto 102/51, donde el presidente le daba ese grado honorífico, se establece que, bueno, se le iba a dar todos los honores correspondientes. Por eso son la salva de cañones cuando llega el 15 de agosto y siempre hay guardia en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y cuando los héroes. Bien. Entonces, la cuestión histórica de que nuestra ciudad fue fundada un 15 de agosto. La cuestión teológica de que es la fiesta más importante. La cuestión geopolítica de que es el único país. Y encima en el corazón de América del Sur. O sea, hay algunas coincidencias que en realidad son como providencias de Dios. Y que nuestro pueblo es profundamente mariano. Y entonces, y también una razón turística, que la bahía se llama la Bahía de Asunción, de Nuestra Señora de la Asunción. Y en ese lugar donde a pocos metros se había fundado esa Casa Fuerte. Luego, también otro 15 de agosto, ya con Paraguay independiente, en 1812, la primera bandera tricolor, rojo, blanco y azul, se izó un 15 de agosto. Luego las autoridades vieron que para que no coincidieran demasiadas celebraciones en un solo día, fundación de Asunción, el Día de la Bandera, entonces se adelantó el Día de la Bandera al 14. Pasó a ser el 14 de agosto el Día de la Bandera, el 15 de agosto la fundación de Asunción. Y bien, entonces bueno, pues nada, con estas ideas históricas, teológicas, turísticas, geopolíticas, y que iba a ser un aumento del valor patrimonial artístico de nuestra ciudad capital. Y bueno, pues sí, allí con el cardenal Alberto Martínez empezamos a darle vueltas a este proyecto. Mayo del 2024, hace 2 años, un poco más de 2 años, 2 años y medio. Y entonces, bueno, hicimos una presentación de PowerPoint con fotos de la costanera, dónde podría estar el monumento. Bueno, y en noviembre de ese mismo año 2024, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, quedó terminado esa presentación en PowerPoint con las distintas razones y cómo se podría ver el posible monumento. Lógicamente todavía no teníamos el diseño de la escultora ni el pedestal. Había sido un anteproyecto hecho con cortar y pegar el monumento de Roma. Entonces, bueno, para hacer más o menos una idea de cómo se podría ver con el entorno del Palacio de Gobierno, la bahía, si quedaba armonioso. Bien, y entonces en la Semana Santa del 2025
el cardenal me dijo que me pusiera en contacto con el ingeniero Rocco Ardisone. Y que bueno, promueve mucho el arte, el ingeniero Ardisone, como afición, porque bueno, su profesión es de ingeniero y tiene una constructora junto con otros socios. Y entonces fui a verle a él y bueno, como él está en el mundo del arte, y él enseguida pensó en una escultora paraguaya que se llama Ingrid Seal, así se pronuncia su apellido, no es un apellido inglés, es un apellido catalán, Seal. Y ella es profesora de arte del colegio Goethe, exalumna de allí, y bueno, profesora de arte. Yo no le conocía a Ingrid, y entonces, bueno, también ahí se dio una feliz coincidencia de que el ingeniero Ardisone le llamó inmediatamente por celular a ella y le dijo, bueno, estoy aquí con un enviado del cardenal, están pensando hacer un monumento en honor a Nuestra Señora de la Asunción en la Costanera, hemos pensado en vos, y ¿dónde estás? Y le dijo Ingrid, ahora mismo estoy en Roma. ¿Estás en Roma? Bueno, perfecto, te vas a ir a la Plaza de la Inmaculada de Roma, le vas a sacar fotos y anda pensando ya cómo sería la... Bueno, claro, la otra es una Inmaculada, es una virgen que está parada sobre una columna de granito maciza de 20 metros por ahí. Bueno, la cosa a la Asunción es, había que darle como el movimiento ascendente y bueno, y entonces Ingrid empezó a trabajar en eso. Y el día que el Papa Francisco se fue al cielo, quiero recordar que fue el 25 de abril del año pasado, ahí nos juntamos, Ingrid, ahí le conocí a Ingrid en persona, con el ingeniero Ardisone, en la Costanera. Y fue la tarde, habíamos quedado ya, encontrarnos allí a las 5 de la tarde, con un cocido y una chipa. Pero bueno, a la mañana fue la noticia de que se fue al cielo el Papa Francisco, que en paz descanse. Y entonces nos pusimos ahí a ver y lo bien que quedaría. Y después, bueno, me despedí de ellos porque tuve que ir a la misa de difuntos que se celebró en la catedral esa misma tarde, a las 7 de la tarde con el cardenal. Ok, y entonces, bueno, se empezó, el ingeniero Ardisone empezó a darle vueltas a cómo podría ser el pedestal, que no sea como el de Roma, porque la Virgen no se trataba de que la Virgen no apareciera como parada, sino como, tenía que ser un movimiento hacia arriba. Y entonces me decía, él tiene que ser un pedestal transparente. O sea, lo importante es que la gente mira a la Virgen que está como subiendo, que no le distraiga el pedestal, y que el pedestal no sea algo que tape parte de la visión de los jardines del palacio o de esas letras grandes que dicen Asunción. Y entonces, bueno, ok. Y entonces él empezó a darle vuelta a cómo podría ser el pedestal, y yo tenía la idea de la de Roma y pensé que iba a ser otra vez una columna de granito maciza. Y me dijo, no, hay que empezar de otra manera. Y bueno, Ingrid hizo unos dibujos, luego... bueno, con el detalle, por ejemplo, de que se vean los pies de la Virgen y que los pies se están separando de una nube donde hay angelitos. Porque, bueno, la imagen que está en el oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón de los Herbes, claro, la Virgen está parada, todo su vestido recto, se le cubren los pies, no te da la sensación de que está siendo elevada. Entonces, bueno, teníamos que hacer eso, que visualmente uno piense, se está para arriba, se está yendo para arriba. Y bueno, entonces después hizo un modelo en arcilla, Ingrid, pequeño, de 80 centímetros, que bueno, lo vimos con el cardenal Alberto Martínez. Bueno, después de eso viene otro modelo igual en cera de abejas, porque bueno, el proceso de elaboración en bronce tiene distintas etapas y se llama a la cera perdida, bronce a la cera perdida. Bueno, y entonces luego hizo ya el modelo de 80 centímetros en bronce. Y el pedestal que diseñó Roque
tiene justamente este movimiento. Es como, efectivamente, es curva y luego y al lado se habla. Es como, efectivamente, alguien que le levantan. Es como el Sí. UPA. Qué bueno. Y de acero. Sí. Y entonces él lo hizo de un pedestal de 2,20 de hierro. Y la imagen arriba de 80 centímetros. En total 3 metros. Y ese modelo se puso en la Catedral de Asunción el 14 de agosto del año pasado, hace un año. Y el Monseñor Vincenzo Turturro, nuestro nuncio apostólico, justamente la víspera de la Asunción del año pasado, bendijo ese modelo. Y ahí le dijimos al Monseñor, bueno, Dios mediante, dentro de un año la tendremos en grande en la Costanera. Esos eran nuestros tiempos, nuestros plazos. Y bueno, pero acá en Asunción no teníamos la capacidad de hacer una escultura tan grande en bronce. Y entonces, bueno, el ingeniero Ardizone contactó con una empresa brasileña de Belo Horizonte. Allí se hizo la imagen que está en la Costanera. Viajó Ingrid a esa empresa, llevó un modelo, el que había hecho en resina. También hubo un tercer modelo. Barro, cera, resina, bronce. Y entonces empezaron a trabajar los brasileños. Bueno, llegó la imagen hace unas 2 semanas concluida. Y bueno, también ahí, gracias a una famosísima y conocidísima empresa de transporte de pasajeros y de carga, Nuestra Señora de la Asunción. Le hago propaganda, pero es verdad. Claro, se la apoyo. Claro, le pedimos a ellos si querían regalar el traslado desde Belo Horizonte hasta aquí. Dijeron que sí, con muchísimo gusto, porque justamente esa empresa se llama así, yo no lo sabía, porque se fundó otro 15 de agosto. Otra coincidencia. Otra coincidencia. Providencia. Otra coincidencia. Y entonces trajeron ellos, y bueno, después todos los trámites. Bueno, a todo esto, no dije, pero el 8 de septiembre del año pasado, 2025, yo fui a verle al intendente, al licenciado Luis Bello, con una carta, con un pedido formal oficial del cardenal, diciéndole a la municipalidad que la arquidiócesis quería hacer este proyecto. Y dice en esa carta, es pública, bueno, está en Instagram, y yo la leí en voz alta delante del intendente y se filmó todo eso. Dice el cardenal que este proyecto no iba a significar ningún costo para la municipalidad, porque iba a ser financiada totalmente con donativos de empresas y de fieles particulares. Un regalo de la arquidiócesis para la ciudad de Asunción, para embellecer un poco más, para enriquecer nuestro patrimonio cultural, espiritual, turístico. Y lo que sí se pedía a la intendencia es que se destine un lugar en la Costanera para poder erigir ese monumento. Y bueno, y ahí presentamos todos los planos, estudio de suelo, bueno, toda la documentación que fue corriendo por las distintas dependencias de la municipalidad, la Dirección Municipal de Obras, Patrimonio Urbano, Estudio Jurídico de la municipalidad, Departamento Jurídico de la municipalidad. Okay. Y también incluso se tuvo que hacer un dictamen de la Fuerza Aérea Paraguaya, porque el monumento está colocado cerca del helipuerto del Palacio de López, para que efectivamente no haya problema en las maniobras del helicóptero presidencial. Y entonces, con todos esos dictámenes favorables, después fue a la Junta Municipal. Y la Junta Municipal fue la que votó. Tardaron unas 3 semanas. Y salió en el 20 de mayo. Claro, porque mientras no tuviese la decisión política oficial de la municipalidad, no se podía hacer ninguna campaña económica, ni podíamos imprimir ningún afiche. Entonces, y se nos acercaba agosto, estábamos ya en mayo. Es cierto que el ingeniero Ardizone hizo un acto de fe
y ya le encargó a los brasileños que empezaran a hacer la imagen, aunque todavía no tuviésemos la aprobación. Y confiaba en que iba a salir. Y entonces, bueno, así fue, gracias a Dios, Dios mediante, el 20 de mayo, y entonces ahí ya se hicieron los afiches que se distribuyeron en las parroquias. La arquidiócesis abrió una cuenta bancaria exclusiva para recibir donativos. Y bueno, y entonces el 5 de junio fue la palada inicial con las autoridades del gobierno, era el presidente, su señora esposa, la primera dama, el intendente, algunos ministros, autoridades eclesiásticas también. Eso fue el 5 de junio, si mal no recuerdo. Y teníamos entonces 2 meses y medio, julio y agosto. Sí. Bueno, después ya se hicieron ya los cimientos. Y una empresa paraguaya también importante de aceros que se llama La Serí, de la familia Dumont, también muy generosos. Pues bueno, ese fue el aporte de esta empresa, hacer el pedestal, que es un acero muy poderoso, pesa 5 toneladas el pedestal. Sí. Después tiene todo, bueno, la base de hormigón, está recubierta por granito rojo, que queda muy bonito. Y bueno, entonces una vez que ya estaba lista la imagen de Belo Horizonte, la trajimos, el pedestal estaba a punto de terminarse, los cimientos, fue una coincidencia de distintos. Hay una cosa buenísima, una anécdota de la Virgen, que estábamos con el tiempo, ¿verdad? Contrarreloj, porque también había días de lluvia que demoró un poco el tema de los cimientos. Y entonces tenían que trabajar simultáneamente herreros con el pedestal en la colocación, ahí con las soldaduras y todo lo demás, los graniteros con el revestimiento de granito, y entonces como que se molestaban un poco y estaban un poco así como pirebaí, Sí. estaban un poco enojados. Oye, no me dejan trabajar, no voy a llegar para... Y bien. Y entonces, y el martes de esa semana, que la inauguración fue el viernes, Sí. el martes llegó el camioncito con la Virgen empaquetada, con la imagen de la Virgen. Y entonces cuando vieron la imagen, los operarios ya dejaron de pelearse. Seguro. Hubo una paz entre todos y querían sacarse fotos con la imagen. Ya se dieron cuenta la importancia de su trabajo, que iba a quedar para la posteridad. Me decía uno de los constructores, mi esposa tuvo un bebé hace un mes, una nena. Y cuando mi nena sea grande y pueda entender, le voy a mostrar la foto de que yo estuve trabajando para el monumento de la Virgen. Qué bueno. Y es como una mamá. Si a veces los hermanos se pelean, llega la mamá y se acaba la discusión. Así pasó. Qué lindo testimonio, Padre, porque realmente se hizo justicia, ¿verdad? Con nosotros también, porque la única ciudad que se llama Asunción, y es la fe que le tenemos también a nuestra Madre. Sí, Ahí se plasmó la fe. se plasmó la fe. Sí, y entonces llegamos, se dieron todos los tiempos. Se logró terminar para el 14 de agosto, porque el 15 ya era el desfile militar. Ya tenía que estar inaugurada y bendecida. Sí. Y hay unas fotos muy lindas también de los militares, 3.000 compatriotas amigos de las armas, con sus uniformes de gala, y las cañoneras en la bahía, la Fuerza Aérea haciendo la pasada, y realmente muy bonito, Muy emotivo. muy emotivo. Y estamos entonces compartiendo acá el Padre Erwin, realmente también lleno del Espíritu Santo, porque solamente Dios le pudo dar esa capacidad de llegar al corazón, ¿verdad? De nuestra madre. Era lo que ella sí quería. Ujú. Entonces se nota realmente que fue tocado por nuestra madre. Sí, y tocó muchos corazones, Muchos corazones. para que se alinearan. Así que estamos todos muy felices de conocerlo y de compartir esto, ¿verdad? Con todas las La audiencia. personas. Gracias a vos, Marisol. Gracias, Padre. De nada. Allá se va un besito, lo lleva un querubín, besito del alma,
fragante de jazmín, desde la costanera de mi bella Asunción, y a mamá María le gusta mi canción, le gusta mi canción. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, Nuestra Señora de la Asunción, que el Señor esté en sus juegos, en sus dibujos, en sus recreos, en sus tareas, en la obediencia a papá y a mamá y en todas sus familias. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde la costanera de mi bella Asunción, y a mamá María le gusta mi canción, le gusta mi canción. Allá se va un besito, lo lleva un querubín, besito del alma, fragante de jazmín. Desde la costanera de mi bella Asunción, y a mamá María le gusta mi canción, le gusta mi canción. Desde la costanera de mi bella Asunción, y a mamá María le gusta mi canción, le gusta mi canción. A toda la audiencia de Iglesia Peregrina, ya que estamos justo en la octava de la fiesta más grande de Nuestra Señora de la Asunción, espero no emocionarme. Pues bueno, les doy la bendición a todos. Por la intercesión de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, que el Señor esté en todos sus hogares, en sus trabajos, en su vida de familia, en sus alegrías, en sus penas. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia Peregrina.